¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político-Económico, este espacio en donde tratamos de analizar la compleja realidad política y económica, no solo en la ciudad, sino también en la provincia y en la nación, porque obviamente todo lo que se está desarrollando en términos de modelo de gestión nacional repercute lógicamente en las posibilidades de realizar obras y también garantizar empleo y también consumo y trabajo para los venadenses. Obviamente que lo que está pasando a nivel nacional es la discusión medular más importante que tiene que ver con la ley de leyes, que es el presupuesto del 2019, en donde se asignan los recursos para determinadas áreas y se está marcando o hay una fuerte impronta de lo que va a ser el desarrollo de la política económica fundamentalmente en el próximo año, el último de esta gestión, o por lo menos para cumplir el mandato de 4 años en términos de lo que ha sido la elección del presidente Mauricio Macri, quien se ha anunciado que se va a presentar para la reelección el año próximo. Todas las encuestas están marcando que mantiene aproximadamente ese 30% más menos que logró en la elección de la primera vuelta del 2015 y que hay un 65-70% de posibilidades diversas para el resto de los candidatos que se presenten, un 30-35% prácticamente garantizado para la figura de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, o quien sea finalmente el candidato de ese espacio, y también lo que ha sido el anuncio de un sector del peronismo federal con Sergio Massa directamente, nuevamente en ese espacio, más allá de haber creado el Frente Renovador, y que significaría también una propuesta que estaría volcándose para cualquiera que sea finalmente el candidato de alrededor del 20%, poco más, poco menos. En definitiva, es algo muy parecido a lo que fue la primera vuelta del 2015. Queda muchísimo tiempo, pero estamos hablando de esto porque en realidad lo que se está presentando para este último trimestre en términos económicos es tan malo, tan desalentador en términos del propio reconocimiento que está haciendo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que va a haber datos realmente muy malos, se garantiza y se lo proclama ya a una esfera de recesión en la Argentina que conjuntamente con una inflación cada vez más alta, el propio exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, está planteando que la Argentina está en un punto muy complicado en lo que puede ser un salto muy rápido a una hiperinflación o a una situación realmente descontrolada en ciernes que podría ser muy complejo manejarla. Los últimos datos del mes de septiembre están planteando un casi 7%, lo que sería el índice inflacionario más alto de la Argentina desde el 2002. Así que imagínese usted dónde estamos en este momento y todo lo que puede significar esto de cara a lo que va a ser este último trimestre del año y, por supuesto, en la antesala de las decisiones que se van a adoptar para el año electoral del año próximo. Y desde luego que esto repercute además en una caída de la actividad económica, en una situación de estanflación que es determinante para que todos los analistas políticos y económicos en la Argentina sean realmente muy pesimistas para lo que queda de este año y, por supuesto, para el comienzo del año próximo. Se habla como mínimo de una recesión de 6 meses a 1 año y todo esto va a ocurrir en plena campaña electoral. El dólar hoy ha tenido nuevamente un salto después de algunos días en donde se anunciaron determinadas medidas como esta nueva bomba que se está creando, que son las LELIQ, para 7 días, en donde se trata de esterilizar la plaza de pesos para que eso no provoque una mayor demanda de dólares. Y por supuesto, esta decisión está asociada a una política contractiva en términos monetarios
que viene impuesta por quien parece que está tomando definitivamente las decisiones económicas en la República Argentina, que es Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, a partir de este nuevo acuerdo que se ha anunciado luego del fracaso del primer acuerdo con este organismo multilateral que impone determinadas condicionalidades que siempre van en el camino del ajuste y de una política contractiva que deriva en recesión, en mayor conflictividad social y, por supuesto, en el final de cualquier gobierno que pueda llegar a adoptar este tipo de medidas económicas. Vamos a hacer una pausa. En instantes vamos a estar conversando con el concejal Patricio Marenghini, quien para muchos es señalado como la figura más importante del futuro del peronismo en la ciudad de Venado Tuerto. Ya regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político-Económico y ya estamos con la presencia en el estudio de Patricio Marenghini, quien nos acompaña para discutir sobre algunos temas que me parece que son muy importantes, no solo de la coyuntura en el ámbito municipal, sino también con respecto a lo que puede llegar a repercutir esta crisis económica tan preocupante que está viviendo la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Bueno, te transmito esta inquietud porque me parece que el panorama político y económico en la República Argentina es realmente desalentador en cuanto a lo que puede ser este último año, un poco más que queda al mandato del presidente Macri, por lo menos hasta concluirlo, y todo lo que implica este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la discusión que se está dando realmente muy compleja para las provincias y para los municipios en cuanto a lo que es el tratamiento de la ley de leyes, del presupuesto para el año próximo. Algunos están hablando directamente de la necesidad de modificar los datos, los números en particular de algunas asignaciones que no tienen ningún tipo de viabilidad de ser instrumentados tal cual han sido planteados. Es muy amplia la discusión que se está desarrollando en el Congreso de la Nación y bueno, quiero preguntarte cómo puede repercutir todo esto, porque también el propio intendente ha estado en Buenos Aires, en el Congreso, discutiendo este tipo de situaciones que generan mucha incertidumbre, fundamentalmente en lo que tiene que ver con algunas obras que estaban en curso de ejecución y otras que se pensaban realizar y estaban planificadas y que en la medida en que se modifiquen algunos fondos en particular, el caso del fondo sojero, así llamado simplemente, puede llegar a tener
una incidencia directa en lo que es la propia gestión del gobierno en el ámbito municipal. Muy bien, es un tema, creo hoy es el tema de agenda, el presupuesto 2019. Recordemos que el presupuesto 2019 a nivel nacional imprime un ritmo al presupuesto provincial y por ende en todos los territorios, en comunas y municipios. Por eso esta movilización que se está dando de parte de muchos intendentes, presidentes comunales de todo el país. Nuestro intendente José Luis Freire estuvo en el Congreso de la Nación transmitiendo la preocupación que tienen todos los gobiernos locales frente a un presupuesto 2019 por parte del oficialismo que afianza más ajuste, más recortes en todo lo que tenga que ver con derechos adquiridos, sobre todo por parte de los trabajadores, por parte de la clase media, que va a repercutir directamente, repercutir de manera negativa, en nuestro caso en Venado Tuerto, porque recordemos que siempre el que primero aparece es el intendente, los concejales, el gobierno local es el que da la cara, el que recibe los reclamos frente a falta de medicamentos, de vacunas, todo lo que tenga que ver con el tarifazo que sigue, ya va a ser, o sea, en diciembre arrancamos con el tema del tarifazo muy marcado y siguen anunciándose aumento de combustible, que eso repercute en todos los estamentos, en toda la cadena productiva, en todo lo que es la cadena de comercialización. Los trabajadores con una pérdida del poder adquisitivo enorme, paralizada, todos los círculos viciosos de consumo local. La verdad, un panorama muy desalentador, por eso se están agotando todas las instancias para lograr que el oficialismo pueda flexibilizar su proyecto y que exista un gran acuerdo, porque para lograr gobernabilidad, si me tengo que poner en el lugar de Macri como opinión personal, ya tendría que haber estado convocando un gran acuerdo multipartidario donde se puedan tirar en la mesa las cuestiones básicas, lograr que todos los argentinos tengan acceso a las necesidades básicas. Fíjense lo que estamos hablando hoy por hoy. Años atrás hablábamos de poder acceder a la casa propia, de poder construir jardines, hospitales, y hoy estamos hablando de poder acceder a cosas tan básicas como la luz, el gas, que el combustible no repercuta en los precios de los alimentos de la canasta básica, en fin, todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Por eso digo, una gran convocatoria multipartidaria para ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, que vemos que este gobierno está haciendo oídos sordos en materias como salud, educación, ciencia y tecnología. La verdad que nos preocupa mucho el panorama, el recorte que se viene hacia las provincias, el recorte que se viene hacia las comunas y municipios, en un contexto, como habíamos hablado la última vez que vine al programa, donde la recaudación por parte de los gobiernos locales ha disminuido notablemente. La demanda se ha intensificado exponencialmente, demanda social por estas cuestiones que tienen que ver con el alquiler, que llegan las sentencias de desalojo de muchas familias que quedan a la calle si no está el Estado municipal ahí acompañándolos, cortes de luz, gas o faltante de garrafa en caso de que no tengan gas natural, son las principales demandas, pero ante toda esa cuestión nos encontramos con muchos vecinos, en este caso muchos venadenses, sin trabajo, ya en un estado de desesperación. Los que tuvieron la suerte de poder cobrar alguna indemnización fueron estirando y hoy se encuentran con que no hay oferta laboral en nuestra ciudad, al contrario, cada vez más personas están siendo despedidas de su fuente de trabajo, la industria está paralizada en el sentido de que no hay consumo. Siempre decimos, en una economía local, una economía nacional, donde el trabajador no tiene efectivo o dinero en su bolsillo, sabemos que
ese círculo virtuoso. La no baja del poder adquisitivo del salario real es notoria con respecto a lo que fueron los acuerdos paritarios de principio de año ante la inflación, la tasa de inflación tan alta, de acuerdo a las expectativas que se habían visualizado a principio de año o a fin de año, del año pasado, que luego fueron modificadas pero quedaron muy lejanos a la realidad. Y todo esto además en un panorama recesivo que seguramente va a afectar a más fuentes laborales por los propios recortes en la producción que están teniendo muchas empresas, y todo eso implica un panorama realmente muy pesimista para el corto y el mediano plazo. ¿Qué se puede intentar desarrollar en términos de alguna normativa o alguna acción de gobierno activa como para tratar de mínimamente acompañar esta dificultad laboral que parece ser realmente una de las situaciones más acuciantes en determinados ámbitos en la sociedad venadense? Muy bien, una muy buena pregunta. Antes quería agregarte a lo anterior que algo que me pone en una situación muy compleja a las comunas y municipios es la cláusula gatillo de lo que tenga que ver con los trabajadores municipales. Recordemos una estimación, siendo muy positivo, del 40-43% hacia fin de año, que otros ya hablan del 50% de inflación, donde se había cerrado una paritaria del 18%, ya se viene pagando cláusula gatillo. Imagínense que hay que recaudar de aquí a diciembre con este panorama para poder pagar algo tan básico como son los sueldos, que se le va a hacer cuesta arriba a todas las comunas y municipios. Ahora bien, en Venado Tuerto, desde el Consejo Municipal, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, lo que estamos trabajando y mucho en todo lo que con el secretario de Hacienda, principalmente Fabio Fernández, y todo su equipo, que tiene que ver cómo revisar todo lo que tenga que ver con la tributación. Cómo lograr equilibrar todos los tributos respecto al que tiene mucho dinero con respecto al que hoy está sin trabajo, sí, por ejemplo. Que tiene mayor capacidad contributiva. Más capacidad contributiva, que tiene que ver con revisar y modificar todo lo que tenga que ver la legislación en torno a las tributaciones. Eso estamos trabajando mucho. En lo personal estamos trabajando también con la red vial. Es el tributo que paga el sector agropecuario para el mantenimiento de los caminos rurales, donde tenemos la intención de segmentar en 3 franjas, ¿sí? Y disminuirle a los pequeños productores y esa disminución llevársela a los grandes productores para lograr un equilibrio en cuanto a la capacidad de contribuir por el uso de los caminos. Algo similar estamos trabajando con nuestro equipo a nivel local. Tenemos un proyecto en agenda que tiene que ver con lograr, en términos de TGI, aquellos que han perdido su trabajo, de poder generar suspensión del corrimiento de los intereses. Lo mismo, bueno, tenemos moratorias abiertas justamente para que esa deuda no se siga agrandando. En materia de generación de empleo, que es algo que nos preocupa mucho porque estamos convencidos que el trabajo, el empleo, es un estructurador social por excelencia. Aquella persona que tiene trabajo tiene resueltas las cuestiones básicas. El problema es que estamos viendo muchos venadenses que no lo están teniendo, y es ahí ese cuadro que uno observa en muchos vecinos de desesperación, de angustia, y la verdad es algo que estamos concentrados en cómo lograr, por un lado, todo desarrollo de capacitaciones para empoderar a aquellas personas que están en búsqueda laboral. Sabemos que cuanto más capacitada, más nivel de algún desarrollo de algún oficio, aumentan las probabilidades para ocupar una posible vacante. Pero al mismo tiempo, si no hay generación de empleo, por más capacitación, por más oficio que se tenga, es muy difícil contraer ese empleo. Venado Tuerto, en plena pampa húmeda, tenemos un potencial muy grande que tiene que ver con el sector productivo, que es la producción de alimentos.
siempre tenemos un estudio hecho muy interesante donde el 70% de los alimentos de Venado Tuerto proviene de afuera de Venado Tuerto, y estamos hablando de alimentos que tranquilamente se pueden producir en Venado Tuerto. Ahora vamos a decir limones y no, naranja. Sí, depende Depende ¿no? qué alimento estemos hablando, se puede producir tranquilamente, pero no tenemos desarrollo. El tema hortalizas, no hay techo para el crecimiento de las hortalizas, por eso estamos incentivando, venimos hace bastante trabajando en lo que es consolidar un cordón verde. Ya han surgido muchas huertas agroecológicas en nuestra ciudad, cuando digo agroecológicas, sin el uso de agroquímicos, y a partir de esto estamos trabajando en una legislación que es una ordenanza de transición agroecológica. Venado Tuerto tenemos 300 hectáreas donde no se puede aplicar agroquímicos, sería hectáreas rurales, y 1.500 hectáreas urbanas, o sea, 1.800 hectáreas que hoy no están siendo productivas, no están siendo volcadas a la producción de alimentos que tranquilamente se pueden consumir en Venado Tuerto. Bueno, la ordenanza, por un lado, busca incentivar a aquellos productores que tomen esas tierras para producir alimentos y volcarlos al mercado local. Todo lo que tenga que ver con la generación de empleo, la horticultura tiene mucha generación de empleo. Venado Tuerto, una gran desventaja, que no hay cultura hortícola como sí lo puede tener Mar del Plata, Rosario, Mendoza, que hay generaciones de horticultores. Acá en Venado no, por eso uno de los mayores desafíos es generar capacitaciones para aprender el oficio de horticultor, porque tierras hay disponible, es cuestión de una inversión mínima donde el municipio está dispuesto a acompañar a esos horticultores para una bomba de riego, para construir una casa al cuidador. Recordemos, son producciones intensivas, y vemos un potencial muy grande porque el alimento la gente sigue consumiendo y hoy está exigiendo alimentos de calidad, que no está asegurada la calidad y el resguardo en cuanto a nuestra salud. Todos los alimentos que vienen, por ejemplo, de Rosario. Han salido estudios muy interesantes donde nosotros como consumidores imprimimos en la cadena productiva una exigencia hacia los productores de que, si yo te digo, Mauro, ¿cuál es cuando vas a elegir un tomate a la verdulería? Te puedo asegurar que elegís por inercia el tomate el más rojo, el más bonito, y está comprobado, está directamente relacionado con la cantidad de agroquímicos que utilizan para obtener ese producto. Pero te puedo asegurar que un tomate que tenga alguna hoja comida o de alguna manera algún daño en ese tomate, no es tan atractivo a la vista. No es tan atractivo a la vista, pero desde el punto de vista de la salud no tiene contaminantes, no tiene agroquímicos, y creo que se viene esa situación donde podemos en Venado Tuerto producir alimentos de calidad, evitarnos el flete, porque recordemos, en Venado Tuerto hemos solucionado con este trabajo de consolidar huertas periurbanas. Nos pasaba que el productor hortícola de Venado Tuerto producía selga, lo cargaba en un camión para llevarlo a Rosario. El verdulero de la vuelta, de acá nomás la vuelta, viajaba a Rosario a buscar esa selga. Fíjense la ineficiencia que hay en la cadena hortícola, con lo que significa con estos calores que vienen ahora trasladar la hortaliza desde Rosario aquí, disminuye muchísimo la calidad. Bueno, venimos organizando, eso hay que cristalizarlo en una ordenanza de estímulo productivo, una ordenanza que consolide los oficios en esta materia. Como hablamos de horticultura, podemos hablar de otras cuestiones como son trigos orgánicos, como puede ser cualquier otro producto que estamos acostumbrados a hacer, pero que asegure de que no se usen agroquímicos. Venado Tuerto tiene tierras a disposición para poder empezar una transición agroecológica, y de aquí a fin de año vamos a estar concentrados en ese rubro para la generación de empleo, para la generación de oficios, y por supuesto lograr producción de alimentos en calidad y en cercanía. Y el desafío que vamos a tener, y más en este contexto económico, es consolidar
un mercado de cercanía, un mercado local donde nuestros productores cuando tengan un excedente, no tengan necesidad de colocarlo en los grandes mercados de Rosario, por ejemplo, Santa Fe, sino que lo podamos consumir aquí en Venado Tuerto. Pasa lo mismo con la leche, un proyecto tenemos en marcha que con el problema del dólar, una de las máquinas que había que comprar se disparó, ya estamos cerca de concretarlo, pero a modo de ejemplo, cada litro de leche desde que sale a la vaca hasta que llega a la mesa de cualquier consumidor, en promedio 1000 kilómetros recorre. Si logramos consolidar usinas lácteas en cada localidad, por ejemplo, como queremos hacer acá en Venado Tuerto, no recorren más que 20 kilómetros. Lo que se pierde por la economía de escala que tienen las grandes empresas, se gana en la logística. Hoy cualquier litro de leche no baja de 30 pesos. Entonces, podemos generar empleo local, podemos generar productos de calidad y entendemos que con el sector agropecuario, trabajando coordinadamente y poniéndonos de acuerdo en algunas reglas de juego, se puede aportar y mucho a la economía local. Patricio, vamos a hacer una breve pausa comercial. En instantes te voy a hacer algunas consultas más sobre algunos temas que me quedaron todavía pendientes. Enseguida volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político-Económico. Estamos con el concejal del Partido Justicialista, Patricio Marenghini. Te quería consultar por algunos inconvenientes que se plantearon en el ámbito de la salud en la ciudad, en algunos, o por lo menos me han trasladado eso algunos vecinos, en algunos lugares de atención, pero que también quizás tiene que ver con esta situación de problemática que se está dando en el ámbito nacional y provincial con los recursos y también, por supuesto, lo que ocurre a veces en el hospital con las dificultades, ¿no? Para poder prestar un servicio adecuado a un vasto sector de la sociedad. Muy bien, con respecto al tema de salud, siempre que se producen estas coyunturas económicas, que siempre insisto es por decisión política estar así, lo que sucede, como veníamos hablando en el bloque anterior, hay pérdida de empleo. Si hay pérdida de empleo, hay pérdida de cobertura médica, de una obra social, de una prepaga, y no queda otra que acudir a lo que es la salud pública. Siendo en Venado Tuerto, somos privilegiados de tener una red de trabajo integrada entre la provincia y el municipio, donde por una decisión del intendente José Luis Freire se sostienen 11 centros comunitarios
donde se le asegura a aquellos que no pueden acceder medicamentos, los viajes, se cubre gran parte de los viajes con consultas particulares, por ejemplo, a Rosario. Se hace un acompañamiento con profesionales. Hay más de 170 entre profesionales y enfermeros cubriendo toda esa red de salud, de atención primaria, mejor dicho, donde ya hay un protocolo de acción con el nuevo hospital. Ahora, en este panorama, la demanda no es inmanejable. Claro, ha crecido tanto. Eso dificulta también dificulta porque también al haber más demanda se retrasan las consultas, los médicos, hay ciertas disciplinas que no hay, por ejemplo, las pediatras, hay muy pocos que estén a disposición para trabajar. Eso habría que replantearse también hasta una cuestión, si es una cuestión de honorarios, si es una cuestión de que no existen profesionales, porque he hablado con muchos profesionales del nuevo hospital donde me comentaban el ingreso que tenía y la verdad que poniéndome en el lugar, siendo profesionales, siendo una carrera con mucha responsabilidad, tener esos sueldos también desestimula volcarse por la salud pública. Yendo a la cuestión del hospital, hay que rescatar, porque hay que analizar por áreas. Hay áreas que funcionan bien y otras que no. Hay una cuestión que tiene que ver con la atención. Hay muchas quejas de la atención, el primer contacto, donde bueno, los propios vecinos nos dan aviso de que no reciben un buen trato, de que hay una espera muy grande, pero entendemos que también tiene que ver por cómo está saturada la demanda. Hay áreas que reforzar. Ahí justo el gobierno provincial tiene el enorme desafío de, en este contexto económico, de seguir atendiendo y de seguir apostando por la salud. Se invirtió en lo que es infraestructura, pero trasladamos la misma capacidad de recursos humanos que se tenía en el viejo hospital, se trasladó a una nueva casa, ¿sí? Pero no se equipó con más profesionales, no se logró que profesionales puedan hacer uso de la tecnología que tiene ese hospital. Ya pasó un año de su inauguración, hay profesionales que no están dando uso de esas herramientas, no hay técnicos para capacitar, para lo que sea necesario, porque eso mejoraría mucho la atención. Y contado por los propios médicos, cuando levantan el teléfono y derivan a un paciente a Rosario, por ejemplo, le contestan: ¿cómo Venado Tuerto me va a derivar a Rosario teniendo un hospital de primera mano, por cómo se vendió ese hospital? Y me refiero por la parte política, el hospital más grande, el más moderno, y creo que se generó mucha expectativa con respecto al accionar. También hay que sumarle, insisto, esta situación económica que aumenta la demanda. Claro. Entonces hay que generar un replanteo en el presupuesto provincial, dónde destinarlo. Por eso al principio hablábamos, ¿qué va a pasar con el presupuesto nacional? La misma gente nos pregunta, bueno, a ver, la provincia, como todos los presupuestos, siempre hay algo para cada área, pero siempre predomina o se prioriza ciertos ejes de trabajo. Mucha gente nos pregunta, che, salgo del hospital, que no hay un gastroenterólogo, ¿sí? O el área de tocoginecología, el de turno es un pasante, y me encuentro con un parque, el Parque General Belgrano, que está interviniendo con más de 80 millones de pesos la provincia, que está muy bueno, porque los bonaerenses nos merecemos que se jerarquicen los espacios públicos, pero la propia gente evalúa, che, pero ¿por qué no se hubiese invertido un poco menos y logramos tener médicos, que son cuestiones básicas? Eso la misma gente te para en la calle y te pregunta, pero si, bueno, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se deciden esas prioridades? Y creo que a partir de cómo quede aprobado el presupuesto 2019, se va a venir un panorama
bastante complicado si no se logra un consenso en cuestiones básicas. Ese presupuesto, imagínense que en Venado Tuerto, por suerte, se siguen sosteniendo obras. En la región ya no hay municipio que se dedica solamente al barrido, a la limpieza y nada más. Venado Tuerto sigue con una impronta de obra muy importante, pero en caso de que se apruebe tal cual está el presupuesto, viene un panorama no solamente para el municipio de Venado Tuerto, sino para el gobierno provincial, que sabemos que está sosteniendo obras que están teniendo dificultad. Toda esta movilidad del dólar que tuvo, lo vemos con la obra del camino a San Eduardo, por ejemplo, que tiene retrasos y que sabemos y nos cuentan de manera informal que son por unas cuestiones presupuestarias. Claro. Entonces, los costos se han modificado. Los costos se han modificado, exactamente, y tenemos licitaciones abiertas que tienen una flexibilidad comúnmente del 35, 40% como mucho, pero ha superado ampliamente esos cálculos o esos márgenes que se establecen. Y bueno, vemos que hay que sostener un plan de austeridad. En eso sin duda hay que sostener un plan de austeridad, pero lo que nos llama la atención de las políticas nacionales, o el gran endeudamiento, la gran participación en el presupuesto nacional del pago a los intereses de la deuda externa, y que nada se destine a lo que entendemos que es el motor de la economía, que es la parte productiva. No estamos viendo cómo se sostiene una pyme, cómo se sostiene aquel emprendedor que quiere apostar por el país cuando tenés tasas de interés del 60%. Hoy pareciera que las reglas de juego favorecen solamente a los más grandes, a los que se siguen sosteniendo por la bicicleta financiera y no beneficiando a aquellos, por ejemplo, productores agropecuarios pequeños y medianos que están con los pies sobre la tierra y que quieren seguir apostando a la producción, y hoy no se encuentra un Estado presente acompañándolo, invirtiendo en maquinaria, invirtiendo en animales, en los insumos para encarar una siembra. Lo mismo para una pyme. Hoy, la verdad, el tema de las importaciones también está repercutiendo y mucho, el tarifazo repercute y mucho. Entonces, un panorama, la verdad que no vemos algo claro, decisiones contundentes del gobierno nacional. Insisto en esto porque llama mucho la atención cuando hay grandes endeudamientos, cómo no tomar parte de la deuda para incentivar la rueda productiva, que siempre lo que saca adelante a un país y a las economías regionales es justamente la parte productiva, la producción, porque genera empleo y eso genera dignidad a todos los ciudadanos. Te quiero consultar por el futuro del peronismo, porque se acaba de anunciar un acuerdo entre algunos de los representantes de lo que se conoce como peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto, el senador Urtubey, Sergio Massa, que aparentemente dentro de su espacio creado por él mismo, el Frente Renovador, estaría pensando directamente en ir en búsqueda de algún acuerdo, o por lo menos en una interna en ese sector del peronismo, y también el gobernador de Córdoba, Schiaretti. ¿Vos creés que esta presentación que se está haciendo tiene que ver con una idea de, como ellos mismos están planteando, directamente ser una oferta electoral para un sector en particular del peronismo por fuera del kirchnerismo? ¿Cómo esto se puede llegar a dilucidar en términos de la conveniencia para el peronismo de presentar un acuerdo que tenga viabilidad y que obviamente le pueda garantizar alguna posibilidad de éxito en las próximas elecciones nacionales, provinciales y también municipales? Porque todo esto va a tener una implicancia directa en lo que van a ser además las presentaciones que se van a dar en todos los ámbitos. Ahora, siempre, Mauro, a modo personal, son los análisis que hago. Esa foto de la reunión de referentes del peronismo, que se llama peronismo federal, claramente termina siendo funcional al oficialismo, al gobierno
de Mauricio Macri, porque entendemos, y eso es una premisa del justicialismo, donde todos tienen que estar sentados a la mesa porque el pueblo lo necesita, que estén todos unidos y lograr un acuerdo para que en las próximas elecciones se termine esta política neoliberal que está llevando a la ruina a nuestro país, y que esto que han hecho ya desde el sí, decir que no va a estar fulano o mengano, no aporta a una construcción de una alternativa que tiene que ver, porque, a ver, termina siendo funcional porque lo que hay que lograr claramente es una polarización con el oficialismo. Y creemos que el justicialismo termina siendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y en todos los territorios, la oferta electoral más contundente, la que va a poder hacer frente a esta crisis económica, como lo ha podido, la historia lo demuestra, que siempre es el justicialismo a modo frentista, ¿no? Como partido, con alianzas con otros partidos, otras agrupaciones que tienen que están en sintonía con el modelo de país, en este caso con el modelo de provincia, con el modelo de ciudad. Eso va a estar en consonancia, más por el contexto en el que estamos. Creo que ese tipo de reuniones donde no están todos sentados a la mesa termina siendo funcional al gobierno nacional de turno. Y bueno, la verdad que falta mucho. Nosotros estamos muy concentrados, digo, por lo local, en lo que va a suceder a nivel provincial también. Como autocrítica estamos viendo desfilar muchos candidatos y poco propuestas que plasmen el modelo de provincia que... Esto hablando como autocrítica dentro del PJ, sería... A nivel provincial. A nivel provincial ya empiezan a confirmarse algunos candidatos, pero no estamos viendo un partido que esté sentado para hablar de los ejes de trabajo. Estamos viendo candidatos, ¿sí? Con publicidad, con marketing, a la hora de encarar la elección del 2019. El peronismo tiene seguramente un candidato en Perotti para la próxima elección, que fue candidato a la gobernación en la última y realizó una elección que fue muy pareja, casi dividida en tres partes iguales, con el Frente Progresista Cívico y Social y con el PRO. También se ha planteado la posibilidad que finalmente la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa se presente también directamente a disputar la candidatura como gobernadora, y habría que ver si el sector de Agustín Rossi tiene algún representante en particular o no, o directamente apoya a alguno de los otros sectores. Sí, a ver, confirmado Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, confirmada recientemente por lo que es el sector de Unidad Ciudadana de Marilyn Sagnún, la senadora, Marcos Clery, que está también ya confirmada su candidatura, y faltaría el sector de Agustín Rossi, que estaría Leandro Busato como posible también. Por eso yo lo planteaba porque me parece que allí hay mucha afinidad ideológica entre Marcos Clery, entre María de los Ángeles Sagnún y también Busato. Entonces me parece que la definición pasaría por si hay algún acuerdo como para que directamente alguno de los tres sea un único candidato de ese espacio. Eso son entiendo los pasos normales o naturales que se dan antes de, creo, los primeros días de marzo. Ya se tiene que cerrar todo lo que son las listas. Por eso insisto en esta cuestión. Creo que es momento de sentarse a discutir proyectos, a discutir líneas de trabajo para consolidar el modelo de provincia que se quiere, y por arrastre cómo se va a aportar desde cada territorio, de cada gobierno local, como por ejemplo en nuestra ciudad, que siempre, nunca me canso de hablar del modelo de ciudad, que ojalá no nos toque poder estar en consonancia con el gobierno provincial y, por qué no, con el gobierno nacional. Lamentablemente hace mucho tiempo que no se está alineado en los tres estamentos, que eso generaría mucho beneficio
para la ciudad, pero creo que nosotros desde el justicialismo están en la cancha nuestros mejores jugadores. Lo mismo va a suceder a nivel local, tanto para concejales como para intendentes. Se van a poner nuestros mejores jugadores como para aportar desde Venado Tuerto a poder recuperar el gobierno provincial y también el gobierno nacional, que frente a estas actitudes de algunos dirigentes del justicialismo, como hablábamos recién, la verdad lo nacional vemos un poquito más complicado la situación, porque sean las buenas o las malas, siempre hay que, puertas adentro, poder consolidar un proyecto que no piense cada uno en sus candidaturas y en los puestos que van a ocupar, sino en cómo sacar adelante nuestro país. Patricio, ¿crees que Cristina Kirchner va a ser candidata a la presidencia o que, como muchos creen, va a dejar ese lugar a quien señalan todos como el candidato de ese sector, que es justamente un santafesino como Agustín Rossi? Sí, yo no creo, lamentablemente, en los traslados de un 100%, yo digo, mirá, este va a ser mi candidato, de poder trasladar todos los caudales de votos. Cristina Fernández de Kirchner tiene una intención de voto alta, pero sabemos muy bien que en términos de análisis político una imagen negativa también muy alta. Por ende, la posibilidad de crecimiento no es muy importante. Y también muchos plantean la dificultad, no que pueda acceder a un balotaje, a una segunda vuelta, si es que ninguno supera el 40%, como casi todos dan por descontado, un escenario casi idéntico, muy parecido al de la elección del 2015, sino justamente la dificultad para poder ser una propuesta que tenga posibilidad de éxito en una segunda vuelta, si es que se da con el presidente. Yo creo en un panorama, esto es un pensamiento también, insisto, personal, donde pues, se necesitan de actos de grandeza muchas veces en figuras de tanta relevancia como por ejemplo lo es Cristina Fernández de Kirchner y cualquier otro dirigente nacional justicialista. Yo creo que sería lograr a nivel nacional una interna con los mejores jugadores del justicialismo o de cualquier otra fuerza que estén transitando por el mismo carril, y donde sería muy interesante poder lograr de que, por ejemplo, Cristina pueda ir a competir en la gobernación de Buenos Aires. Puede ser una alternativa, ¿sí? Como para lograr unificar al justicialismo a nivel nacional. Porque si vemos que un sector del justicialismo no se puede aunar por la figura de Cristina, puede ser una posibilidad de que Cristina vaya por la gobernación de Buenos Aires aportando, porque sabemos que es el distrito más importante, y si realmente estamos todos pensando en el bienestar de nuestra sociedad, entendemos que va a ser algo muy positivo para el justicialismo. Pero bueno, insisto, son todos análisis personales, que falta mucho tiempo y que bueno, vamos siempre a trabajar para aportar a la unidad, que es lo que hoy nuestro pueblo está necesitando y exige de la mayoría de los dirigentes, que estamos pensando en los trabajadores, en la clase media que siempre caracterizó a nuestra comunidad. Aquí en nuestro programa, la concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostorn, anunció que no descartaba ir o presentarse como candidata a la intendencia en una interna con el oficialismo, dentro del peronismo nuevamente. Más allá que sea una decisión que seguramente se comunicará a partir del próximo año, pero ya están muchos pensando en la posibilidad que sea el propio, si es que así lo manifiesta finalmente el propio intendente, el candidato nuevamente por el oficialismo, o algunos de los jóvenes que lo acompañan, el caso tuyo, también se lo nombra a Pedro Bustos. ¿Cómo crees que se puede llegar a pensar en la posibilidad
de una buena chance para que el oficialismo pueda ganar en una elección muy complicada, sobre todo por lo que fueron las últimas elecciones legislativas y cómo se viene generando cierta incluso idea de un cambio de gestión a nivel local. Muy bien, por eso cuando decís el oficialismo, creo que eso también como autocrítica es ampliar la base, hacer un análisis del contexto local, y estas mismas acciones que hablábamos a nivel nacional y también provincial, una interna para o sea, primero conformar un frente compitiendo en una interna que pueda consolidar un modelo de ciudad bien antagónico de lo que es la oferta que puede aportar el radicalismo, Cambiemos principalmente, donde bueno, hay que analizar porque, como siempre digo, el radicalismo con un pie en cada plato, hoy vemos que vuelve a ponerse atrás del Frente Progresista y se despega un poco del PRO por la situación que se está viviendo en lo económico, pero no se descarta la posibilidad de que generen también ellos un gran frente. Eso lo hablábamos siempre durante las elecciones legislativas el año pasado. Ya nos encontramos generando reuniones con aquellos partidos, agrupaciones que nos sentimos afín, que podemos coincidir en la mayoría de los ejes de trabajo que puede llegar a llevarse a cabo en una ciudad. Fíjense que hay una consonancia con otros distritos, como por ejemplo Rosario, que ya no se habla de partidos, sino que se hablan de muchos partidos, agrupaciones que se juntan a debatir cuál es la ciudad que se quiere a futuro y en este contexto. Y en ese camino es el que nosotros nos encontramos ahora, donde no descartamos, tenemos que, insisto, actuar con mucha grandeza y dejar de lado las individualidades, dejar de lado cualquier resquemor que se pueda tener con distintos referentes locales y poder pensar más allá de que de seguir estas políticas, la verdad que se perjudica y mucho, en este caso a Venado Tuerto. Por eso nos tienen que encontrar unidos, poniéndonos de acuerdo en la ciudad que se quiere, y que por eso te dije al principio, haciendo autocrítica, más allá de decir, bueno, el oficialismo quiere retener la intendencia, y yo ahí lo que hay que apuntar es, no oficialismo, es el que hoy forma el oficialismo más un grupo de personas, de dirigentes de otros partidos que estén dispuestos a lograr o consolidar o defender, mejor dicho, un modelo de ciudad para todos, como el que consideramos nosotros que se viene manteniendo con José Luis Freire a la cabeza. Si te pregunto tu íntima convicción, ¿para vos va a ser José Freire nuevamente candidato a la ver, nosotros vemos, y pasa en todos los espacios políticos, como todavía no se genera, no se definen cuestiones a nivel nacional, no se definen movimientos a nivel provincial, tampoco se va a lograr eso a nivel local. Por eso, insisto, hay que sacar a la cancha de todos los estamentos a nuestros mejores jugadores del justicialismo, de aquellos espacios que estén en consonancia, para dar lo mejor de sí, y siempre pensando en mejorarle la calidad de vida en este caso a los venadenses. A partir de cómo se va generando ese debate en torno a qué modelo de provincia, a qué modelo de país, a qué modelo de ciudad, ahí se van a ir empezando a definir. Un José se necesita mucho más en la provincia que en lo local, o queremos seguir trabajando a nivel local para poder pelear nuevamente la intendencia. A concejales, ¿a quién podemos convocar para pelear por más bancas en el Consejo? Diputados, senadores. Creo que tiene que ver a partir de estructurar un modelo de nación, provincia, y a partir de ahí se empiezan a definir y a decantar si
conviene poner al frente nuevos candidatos o sostener los que ya vienen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Patricio. Gracias a vos, Mauro. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya volvemos con más panorama político-económico. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo jueves en Canal 8 con Panorama Político Económico. Muchas gracias por habernos acompañado. El agradecimiento, como siempre, a las autoridades del canal, a Eduardo Tufilipetti, que nos acompaña en la dirección del programa, y también a todas las empresas y las instituciones que hacen posible que estemos todos los jueves a partir de las 21 por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.